Amigos, estamos de vuelta en el programa y en esta oportunidad nos acompaña Juan Villena, el decano del Colegio de Médicos del Perú, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, Giovanni. Bien, vamos a hablar justamente qué acciones ustedes están tomando ante las recientes denuncias a doctores que están implicados en el tráfico de órganos. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo al respecto? Bueno, en principio yo diría que los doctores no están implicados en el tráfico de órganos. Lo que diríamos es que hay un número de personas que están implicadas y entre ellos se ha sindicado a un número de médicos que su labor, la labor de ellos es la de retirar el órgano que se va a trasplantar y colocarlo en otra persona, lo cual no significa que conozcan el tema, porque pudieran no saber ni siquiera de qué se trata, ¿no es cierto? Ahora, el tema, por supuesto que sí requiere que aún así, sin que quede claro, el colegio tiene la obligación de iniciar una investigación. Entonces, estos médicos, todos ellos, lo que son sindicados, señalados o que en alguna denuncia se menciona que están implicados en alguna... Así es. En alguna ilegalidad, automáticamente el colegio, lo que nosotros llamamos de oficio, inicia una investigación a los médicos. ¿Cuánto tiempo dura esa investigación? Bueno, en cuanto se puedan obtener pues las pruebas, ¿no? O sea, hay la necesidad de revisar las historias, escuchar a los médicos que son los denunciados, escuchar a los que denuncian, ver cuáles son toda aquella documentación que pueda servir como prueba, que señale si es que hay o no hay culpabilidad y qué grado de culpabilidad tenga. Efectivamente, esta acusación, como decía usted, incluye a médicos, también dueños de clínicas privadas y como la Internacional y San Felipe, que en este caso de la última ha salido justamente a deslindar responsabilidades en este aspecto. Pero ¿qué sanciones en el caso de que hayan concurrido con este tema, con este delito? ¿Cuáles son las sanciones que tienen estos doctores, que tendrían estos doctores? No es posible decir cuál es la sanción, porque lo primero que tengo que saber es cuál es la culpabilidad que tienen, cuál es la culpa que tienen. Si es que se demuestra que tienen una culpa, esto requiere una evaluación de todos los antecedentes, qué cosa ha sucedido. En general, en el colegio médico, las sanciones van desde una llamada de atención privada a una pública, suspensión meses, suspensión por años e inclusive expulsión de la orden médica dependiendo el tipo de daño o dependiendo el tipo de alteración de la ética que hayan cometido. Claro, yo no puedo saber qué es lo que hicieron, por lo tanto sería un error decir esta es su sanción. Seguramente entonces ustedes van a esperar obviamente las investigaciones del caso, ¿no es así? Y como resulten, porque además hay antecedentes, que en el año 2009 justamente se denunció a más de 60 doctores, quienes sí estuvieron implicados y justamente acá en las informaciones que señala han sido investigados y obviamente han sido sentenciados, ¿no? Desconozco si han sido sentenciados. Yo pienso que lo que ha sucedido es que recién deben ser el mismo grupo de médicos. Del 2009. Debe ser el mismo grupo de médicos y debe ser el mismo tema. Lo que sucede es que se han pasado más de 3 años investigando en el Poder Judicial. O sea, la fiscalía que está viendo este tema es quien señala que ha encontrado indicios de culpabilidad. Cuando hay indicios, entonces se inicia el proceso en el Poder Judicial. Recién se va a iniciar este proceso directamente en el Poder Judicial, me refiero en el juzgado o frente a un juez, ¿ok? Pero el agente fiscal ya señaló que hay muchos aspectos de estos temas que parecieran ser anormales e ilegales. Y esta investigación ya tiene más de 3 años, entonces no nos extrañe que sea este el caso al que nos estamos refiriendo. Claro, en el 2009, aquí señalan las investigaciones. Pero doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace al respecto? Porque se supone que si todavía, digamos, no se han hallado hasta que determinen las investigaciones de esta manera, ¿qué se hace justamente con el tema de tráfico de órganos, que es un problema en realidad latente en nuestro país? Bueno, habría que ver qué cosa significa tráfico de órganos en primer lugar, ¿no es cierto? Para poder saber qué es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que concurre? ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede una persona que está a punto de morir. Por supuesto. Que si no se le coloca un órgano se muere y que está desesperada porque le coloquen un órgano y que es capaz de hacer lo que sea para que le den un órgano. Dado que es muy difícil la donación altruista en nuestro país, que lamentamos que esto sea así, porque lo ideal es que todos
todos debiéramos estar conscientes de lo necesario y vital que es donar un órgano como es donar sangre. Entonces vamos a mirar pues cuál es la figura, ¿no? Es un señor o una dama que tiene una insuficiencia renal, por ejemplo, o una enfermedad hepática con una insuficiencia hepática, ya no le sirven sus riñones, se está dializando permanentemente y necesita que le coloquen un riñón. ¿Qué hacemos? Necesita que le coloquen un riñón. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos morir? Entonces de allí viene la expresión que necesitamos riñones y necesitamos quienes los donen. Entonces tiene que haber alguien que done. Idealmente la familia, pero no siempre se logra que la familia done. Entonces, eso es lo que genera que ilegalmente mucha gente decida comprar un órgano en lo que llamaríamos un mercado negro. Porque además está $7.000 justamente lo que sale cada uno, y de repente ¿no? puede estar más. Puede estar más o puede estar menos, no sé. Es más, lo que sucede es bien simple, pues. Imaginémonos ahora, alguien que tiene millones, ¿cuánto paga? No sabe. Seguramente por salvar al ser querido. No sabe, o sea, paga y no le decimos 100.000, no le interesa qué cosa quiere decir 100.000 porque tiene millones. Bueno, entonces en esos casos usted lo que propone o como representante o el decano del Colegio de Médicos del Perú propone que justamente las personas tomemos conciencia y que empecemos a justamente a donar el tema de los órganos. ¿Qué específicamente necesitan en este momento? ¿Riñones? ¿Qué otros? Me da mucho gusto, Giovanni, de verdad me da mucho gusto la interpretación que usted hace porque esa es la realidad. O sea, lo que nosotros decimos es, nada es más importante en este momento que concientizar a la población en la necesidad de donar órganos. Así decimos nosotros donar sangre, por ejemplo, que tenemos grandes limitaciones. Del mismo modo, qué importante que es que ustedes, por ejemplo, como un programa de televisión, difunda esta necesidad que hay de donación de órganos. Este es un principio fundamental. Y la donación de órganos se hace en los hospitales, del Seguro Social, especialmente del Ministerio de Salud también. No hay un sistema de donación privado en las clínicas, ¿no? Sino fundamentalmente en los hospitales. ¿Y cuándo es que se dona? Pues hay dos formas. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 riñones. Una persona que tiene funcionando bien los 2 riñones, con uno puede seguir viviendo sin problemas. Por supuesto. Qué interesante, ¿no? Y en segundo lugar, por ejemplo, si uno quiere donar hígado, no tiene que donar todo el hígado, le pueden sacar un pedacito de hígado y ese pedacito trasplantárselo a otra persona. Y con la otra mitad puede vivir perfectamente. Sin ningún problema, Giovanni. Por supuesto, previas, digamos, obviamente, las evaluaciones del doctor, si es que esta persona es compatible, no es compatible, si se le puede sacar o no se le puede sacar. Si no tiene ninguna enfermedad porque si tiene un hígado enfermo no lo vamos a utilizar para donar a otra persona. Si no tiene algún proceso infeccioso que pueda transmitir a otra persona. Doctor, me gustaría saber también y que los televidentes conozcan cuáles son los pasos para la donación, porque en el DNI, ¿no es cierto?, sale si es que queremos donar nuestros órganos y nosotros sí o no, pero no es la única manera también, digamos, de registrarnos, que si al final de morir, si nosotros queremos dejar nuestros órganos, donar nuestros órganos. Así es, lo que dice es totalmente cierto, y hay un problema más serio. Fallece una persona, dice sí en el DNI, pero la familia en el último minuto puede decir no a pesar de todo, aunque parezca mentira. Por supuesto, doctor, pero me pongo en el caso, por ejemplo, en otro caso, regresando al tema de tráfico de órganos, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, o doctores en todo caso, no sé si, digamos, voy a dar la situación, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, va a una consulta y le dice, bueno, he detectado que tú estás mal de un riñón, y entonces da la casualidad que este doctor negocia, la paciente está bien, pero el doctor le saca el riñón y este riñón, digamos, o hígado, qué sé yo, se negocia. ¿Hay alguna sanción? ¿Hay cómo detectarlo? Bueno, eso hay que verlo en una película más bien, porque eso es ciencia ficción, eso no sucede. O sea, no existe en la realidad, no se ha registrado ningún caso. Eso es imposible, no se le podría sacar a alguien un riñón y guardarlo para venderlo, ¿no? Eso no existe, Giovanni. Y qué bueno que lo pregunta y lo menciona, porque es necesario que la gente sepa que no es así. Lo que sucede es que casi simultáneamente se van llevando a cabo la operación de extracción del órgano y colocárselo al que va a recibir el órgano, casi simultáneamente. Pueden haber horas inclusive, pero no es cuestión de sacar riñones a todo el mundo y guardarlos y almacenarlos como si fuese un banco, a pesar de que se llama banco de órganos. Lo que se guarda en los bancos son el nombre de las personas en condiciones de donar, el tipo de sangre de estas personas y cómo son sus características genéticas, en fin, ¿no es cierto? Le llamamos antígenos de histocompatibilidad. Entonces se describe
hay una persona X, Giovanni, con tal DNI, de tal edad, tal peso, bla, 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 con tal tipo de sangre, etcétera, las características, que está en condiciones de donar, y entonces buscan en otra lista de aquellas personas que esperan un órgano para ser donado, y encuentran, acá hay 6 personas, 2 o 10, qué sé yo, con las que podría ser compatible el riñón de esta dama. Bien, si no, no se puede hacer absolutamente No, pues tendrían que matarla, ¿no es cierto? Sabiendo ya quién es, buscarla, matarla, sacarle los órganos y llevarlos a aquella persona. Bueno, es probable que alguna vez esto haya sucedido en algún lugar del planeta. O sea, eso no lo podemos descartar. Mucha gente desaparece. Exacto. Y cuando la gente desaparece, uno no sabe qué es lo que sucede con los órganos de esta persona o cualquier otra condición. Además, ¿para qué también son utilizados? ¿Simplemente para sacar lo tuyo y trasplantar a otro cuerpo, o se hace algo más? El hecho de sacar a uno y trasplantarlo a otro al margen de salvarle la vida, eso es un crimen, ¿no? El crimen de matar a alguien, eso no está permitido pues, por la ley ni por nada. Bien, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, amigos, estuvimos conversando con el decano del Colegio Médico del Perú, Juan Villena. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más noticias.